Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos cumpliendo esta nueva cita con todos ustedes. Después de las noticias llegamos con el programa jurídico del Canal TRO, en medio de esta labor social que tiene nuestra televisión regional del Oriente para poder brindarle algún tipo de ayuda y asesoría a aquellas personas que en medio de este aislamiento preventivo obligatorio pues están pasándola mal con la difícil situaciones que se pueden estar viendo en materia económica y demás. Hoy nuestra cita nos congrega para hablar de un tema muy importante que habíamos tocado la semana anterior, pero que debido a las constantes denuncias de la comunidad, pues decidimos volver a tocar hoy martes 19 de mayo, y es las tarifas en aumento que se han venido presentando por parte de los diferentes servicios públicos. Y esto no ocurre solo en Bucaramanga y su área metropolitana, sino en gran parte del territorio colombiano. Vamos a saludar a la doctora Marlene Murcia, quien nos acompaña en la tarde de hoy desde su casa. Doctora Marlene, muy buenas tardes, bienvenida a Actúa en Derecho hoy. El tema importantísimo para que todas las personas empiecen ya a comunicarse con nosotros. Hola John, buenas tardes para todos nuestros televidentes, un cordial saludo. Continuamos trabajando desde casa. Hoy vamos a tocar, sí, como decía John, un tema que tocamos la semana pasada, es el tema de los servicios públicos domiciliarios, el elevado costo, las alzas injustificadas que denuncian muchos de nuestros televidentes. Entonces hoy ya no nos vamos a quedar solo en la queja. Hoy vamos a consultar con un especialista. Nosotros se les habíamos hablado el día que hicimos el programa sobre los servicios de la posibilidad de instaurar una acción. En ese momento, pues porque no somos especialistas en este tema, no sabíamos si era una acción popular o una acción de grupo. Al parecer lo procedente y lo que le vamos a pedir a nuestro invitado que nos explique es cómo se instauraría una acción de grupo. Así es, doctora Marlene. Por eso vamos a saludar al abogado especialista invitado en la tarde de hoy. Se trata del abogado Uriel Garrido, especialista en Derecho Administrativo, quien nos va a acompañar y nos va a ayudar a despejar este tipo de dudas que tienen las personas con el tema del aumento en los servicios públicos y sobre todo lo que nos preguntaba la doctora Marlene, si estaríamos hablando acerca de una acción popular o una acción de grupo. Abogado, muy buenas tardes y bienvenido a Actúa en Derecho. Muy buenas tardes, John López, doctora Marlene Murcia y televidentes. Muchas gracias por la invitación a su programa. Muy bien, a usted, abogado, muchas gracias por apartar este tiempo para ayudarnos, sobre todo a seguir en nuestra labor social, de ayudarle a aquellos televidentes que están preocupados porque no saben qué va a pasar con ellos, sobre todo porque es difícil conseguir los recursos, pero ven cómo mes tras mes viene en aumento las tarifas de los servicios públicos. Doctora Marlene, las líneas para que nuestros televidentes puedan conectarse con nosotros a través del Facebook Live que ya está activo, a través del 648-4820 para que nos puedan llamar, o a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548. Ahí ya estamos pendientes para recibir todos sus mensajes, sus denuncias y sobre todo para poder escuchar a nuestro abogado invitado. Doctora Marlene, usted hablaba algo importante y es pasar ya de la denuncia a los hechos aquí en Actúa en Derecho esta semana para poder tratar de darle alguna solución a aquellos televidentes que la están pasando mal. Pues sí, es posible pasar de la denuncia a la acción. Abogado, las quejas son recurrentes, son muchísimas las personas. La semana pasada nos llamaron muchísimos televidentes que nos reportan realmente alzas, digamos, desmesuradas. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuáles son los requisitos de esta acción? ¿Cuándo procede? En fin, si nos puede regalar así como en palabras castizas para que nuestros televidentes entiendan cómo sería la dinámica si se llegara a presentar este tipo de acción. Bueno, muchas gracias, doctora. Con respecto al tema que están ustedes tocando hoy, pues es un tema que está a nivel nacional. De hecho, yo estoy ahorita como contratista en la Personería de Medellín para el tema de servicios públicos, y las quejas de Medellín también son en Antioquia y en todo el país, son recurrentes, son repetitivas. Y estas quejas están basadas en que, por ejemplo, las personas ven como el incremento en los servicios públicos domiciliarios, que primero que todo debemos encuadrar cuáles son los servicios
domiciliarios. Subir un poquito. Son acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Estos son los servicios que regula la Ley 142 de 1994 y esta es la ley la que nos da las reglas de juego entre usuarios y empresas de servicios públicos. Entonces vemos que, por ejemplo, ya situándonos aquí en Santander, que en repetidas oportunidades en varios medios de comunicación, de televisión, noticieros, se están presentando incrementos injustificados en las facturas de gas, de energía, de acueducto, de alcantarillado y el aseo. Prácticamente la queja aquí no es que se haya incrementado, sino simplemente que están cobrando en los lugares en donde donde no se ha presentado consumo. Por ejemplo, tenemos dos sectores, está el sector residencial y el sector comercial industrial. El sector residencial tiene una situación, que las empresas se escudan en que las personas hoy en día, como estamos con las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno nacional, entonces se incrementaron los servicios públicos, el valor de los servicios públicos por el consumo, ¿sí? No por la tarifa, sino por el consumo, dicen empresas. Y está el sector comercial industrial. En el caso del comercial, pongamos un ejemplo, restaurantes, bares, discotecas, etcétera, etcétera, que no han tenido ningún consumo, pero les llega inclusive el servicio aún más caro de cuando estaban antes de la medida en marzo. Entonces son dos situaciones que uno se pregunta, bueno, las empresas han dicho que el aumento del consumo en el sector residencial es porque la gente toda está en el apartamento. Por ejemplo, en mi caso, aquí estamos mi esposa, mi hijo y yo, y estamos durante todo el confinamiento, entonces pues, producimos más gasto o más consumo en los metros cúbicos de agua, y que también va el alcantarillado ligado a eso, en los metros cúbicos, en los kilovatios de gas y en los metros, de energía y los metros cúbicos del servicio de gas. Pero yo me pregunto, en el caso de la parte comercial, que están vacíos, ¿por qué razón les llegan los servicios con esos valores como si hubieran estado funcionando? Entonces, ellos manifiestan, porque hay un artículo que es el artículo 146 de la ley 142 de 1994, y este artículo manifiesta que el objeto principal entre los usuarios y las empresas es el consumo, y para el consumo debe medirse con los aparatos que tengan tecnología de punta. En este caso son los medidores. Entonces, se prohíbe el cobro por promedio. El cobro por promedio no es permitido solo en algunos eventos en donde, por ejemplo, no pudo la persona que salía a la lectura de la parte de la empresa, el funcionario, a tomar la lectura, no pudo tomar esa lectura, entonces, porque estaba, por ejemplo, con la persona estaban haciendo un arreglo en la casa y lo habían tapado con el carro o con algunos elementos como arena, entonces no se pudo leer en ese momento. Entonces, ¿qué hace el funcionario? Manifiesta eso en la empresa, miran los consumos, que son los 5 consumos anteriores, se saca el promedio y se le cobra, pero es en situaciones especiales. En este caso, por ejemplo, no pueden venir a decirle en las empresas de servicios públicos que no pudieron leer, porque resulta que en las 46 excepciones que existen por parte del gobierno en el decreto, en el numeral 25 está el de los funcionarios de las empresas públicas, de las empresas de servicios públicos domiciliarios, quienes sí pudieron salir, trabajar y tomar las lecturas, ¿sí? Entonces, como está prohibido el cobro por promedio, son en situaciones especiales. En este caso no es una situación para nosotros manejar el tema del cobro por promedio. Y las empresas se escudan que en los cobros que están haciendo en la parte comercial e industrial, que ellos están cobrando un promedio porque no pudieron tomar el consumo. Pero inexplicablemente en las casas se incrementó hasta casi más de un 100%. Eso también tiene un fenómeno que se llama desviación significativa, que está en el artículo 149 de la ley 142, que manifiesta que si un servicio tiene un consumo o una alza inusitada, no explicada, que no ha sido con anterioridad revisada, se denomina desviación significativa, y por tanto la empresa, si facturó, tiene la obligación de reversar esa facturación y cobrar el promedio de lo que venía cobrando normalmente, si la empresa no realizó la investigación debida. Esto, hay unos márgenes que se manejan ahí con respecto al asunto. La doctora en su presentación manifiesta pues el tema de la acción de grupo. La acción de grupo es
es una acción que está contenida en la Ley 472 del 98 y es una herramienta y un mecanismo que tenemos para poder en un momento determinado reclamar, cuando se ven afectados por un solo hecho, más de 20 personas tienen la posibilidad de acudir a la acción de grupo para reclamar en una sola oportunidad, ¿sí? Pero en este caso, lo que habría que mirar aquí, primero que todo, si existe una variación en la tarifa. Debemos tener en cuenta que son dos sectores en los 5 servicios públicos. Está el de energía y gas, que lo regula la Comisión de Regulación de Energía, que es la CREC, y está el de saneamiento básico, que es acueducto, alcantarillado y aseo, que lo regula la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que se denomina CRA. Entonces, estos dos sectores, las tarifas no se manejan unitariamente, digámoslo así. Para las tarifas de energía, como la energía y el gas, pero centrémonos en la energía, tiene seis componentes que son generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas, y ahorita no me acuerdo el otro. Cada componente tiene una fórmula tarifaria que la CREC lo maneja. ¿Y qué pasa con estas empresas? Las empresas de energía, para que lo tengamos en cuenta, son comercializadoras. Las empresas de energía, como por ejemplo, Electricaribe, EPM, Codensa, Enelar, esas empresas ellas compran en bolsa el kilovatio a un precio y se lo venden al usuario en otro precio. Entonces, por esa razón, debemos tener en cuenta que esas empresas no tienen cargo fijo. Si ustedes no se han dado cuenta en las facturas, en el recibo de energía no viene un cargo fijo como tal, porque ellas lo que hacen es, al final, comprar la energía y sí la comercializan y la distribuyen porque, por ejemplo, EPM aquí, que antes era la electrificadora de Santander, hoy en día EPM, la mayoría de las redes pertenecen a EPM y EPM le arrienda a otras comercializadoras como Ruitoque, y ella misma, y ella cobra un valor en la tarifa de distribución, de transporte de la energía como tal. Pero EPM en este momento para nosotros es una comercializadora, porque ellos generan, ISA es la gran generadora, pero EPM a través de Hidroituango y de Hidrosogamoso está generando también, pero no tiene el permiso de ir a vender directamente, sino tiene que vender en bolsa lo que genera, y ella misma tiene que ir a comprar en bolsa y a vender en bolsa o a comercializar. Entonces es una gran diferencia, porque si miramos nosotros, además porque se maneja a nivel nacional el Fondo de Solidaridad FSSRI y redistribución de ingresos, que es el que le va a dar los subsidios a las personas de estrato 1, 2 y 3, y el que además de eso va a imponer las contribuciones al estrato 4, 5, industrial y comercial. Este fondo se maneja a nivel nacional por medio del Ministerio de Minas y Energía, ¿sí? Mientras que en el sector de saneamiento básico eso se maneja de manera territorial del orden municipal. ¿Por qué razón? Porque son los diferentes consejos los que a través del FSRI, que es el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, recogen de las contribuciones y del Sistema General de Participaciones para poder subsidiar a los estratos 1, 2 y 3, y esa es una determinación que se manifiesta por medio de un acuerdo del Consejo de cada municipio. Entonces, como vemos estos dos sectores, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, la tarifa en el tema de servicio de energía y gas prácticamente puede variar, porque depende de cómo pongan el valor de kilovatio en bolsa, ¿sí? Mientras que la tarifa de acueducto, alcantarillado y aseo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, ella determina cada 5 años una estructura tarifaria por medio de una resolución. En este momento, y lo divide una resolución para menos de 5.000 usuarios, o sea, para municipios pequeños, y aplica otra resolución para más de 5.000 usuarios, ¿sí? Entonces, estas resoluciones contienen unas fórmulas que manejan todos los componentes, como por ejemplo en el sector de acueducto. El sector de acueducto es la aducción, que es la captación del agua, el transporte a la planta de tratamiento, el tratamiento y la distribución y comercialización. Ese es el servicio de acueducto como tal. Y toda esta característica que tiene de recoger, de tratar, de entregar y comercializar, le da la posibilidad
de manejar un cargo fijo, y ese cargo fijo nunca va a variar. Lo que va a variar es el consumo, y dependiendo de si va subsidiado o no va o contribuye es el valor de la factura como tal. Entonces, si en alguno de los dos sectores hubo alguna variación, si por parte de las de las empresas de servicios públicos, habría una posibilidad, nos abriría la puerta para un cobro no autorizado, y al existir un cobro no autorizado nos abre la puerta para mirar dos vías. Puede ser la parte de acción de grupo para todo el conglomerado, la acción de grupo busca que se resarzan los perjuicios económicos causados, ¿sí? Y buscaríamos con esta acción, o mediante una acción de, primero tocaría hacer la correspondiente denuncia ante la comisión, para que la comisión pase a la Superservicios, y la Superservicios, mediante una resolución, decrete que efectivamente un cobro no autorizado, y se podría interponer una acción de cumplimiento, como un ejemplo que tuvimos en Bucaramanga en el año 98, que se lo voy a comentar más adelantico para no extenderme tanto. Abogado, agradezco mucho. Sí, abogado, vamos a darle paso. Sí, le agradezco mucho la explicación. Le decía al abogado que pues muy completa la explicación, abogado. Y ya creo, John, que hay televidentes en línea para que puedan empezar a consultar. Sí, vamos a saludar a Marta, que está con nosotros a través del 648-4820, para que nos cuente cuál es su caso y en qué le podemos ayudar. Marta, buenas tardes. ¿Cómo está, John? Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Marta? De Altos de Bellavista, estrato 2. Muy bien, Marta, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Cuéntenos cuál es su caso. Terrible que tenemos esta situación aquí, estrato 1 y 2, que supuestamente el gobierno nos iba a dar yo no sé qué cantidad de auxilios y todo. Es más, yo vi en Pereira que allá cuento de que no podían hacer llegar los recibos en cero. Allá vi en las noticias recibos en cero. El gobierno, ¿quién tiene la culpa que el gobierno nos tenga encerrados? ¿Por qué los servicios se subieron así tan escandalosamente a un estrato 1 o 2 cuando nosotros no tenemos la culpa que nos tengan encerrados? Fuera de eso, la perlita de todo es que las empresas de servicios no están mandando a tomar lecturas. Entonces, después de que lo toman a uno de payaso, de que ponga uno toda una mañana o toda una tarde a comunicarse con las empresas, que eso nunca contestan, es un teléfono ahí de juguete, y lo ponen a uno a conectarse con ellos para que le salgan con el cuento de que es que están promediando y que después estarán devolviendo lo que cobraron de más. Puro cuento, el gobierno siempre nos ha tenido en esa pendejada, y sí, aguantando hambre en las casas, encerrados sin hacer nada, y gastando esa agua y luz, más agua y todo, y eso tenía que asumirlo el gobierno, no teníamos que asumirlo nosotros. Nosotros teníamos un servicio de 30, 40 mil pesos, ahora nos están llegando 80 y 100 mil pesos. Eso tenía que asumirlo, ese valor tenía que asumirlo el gobierno, porque nosotros no estamos encerrados porque queremos, sino porque el gobierno nos obliga que tengamos que estar así. Entonces tenemos que dejar de comprar lo básico de la comida para pagar servicios al doble de lo que estábamos pagando, y fuera de eso no ni siquiera tenemos esto de que si sea cierto de que el día de mañana vayan a devolver todo eso. Ellos no están tomando lectura. Yo les dije en la empresa, dijo, no, es que estamos promediando. Nosotros, ¿por qué tenemos que estar buscando plata para que no nos corten los servicios? Porque ahí muy clarito en el recibo dice que si no se paga en tal fecha nos cortan el servicio. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que estar asumiendo eso cuando el gobierno, para eso todos los impuestos que hemos pagado tantos años en todo, y todo lo que pagamos en predial y todo, tienen que estarnos en este momento subsidiando, sobre todo estos estratos 1 y 2 donde no tenemos ayuda de nada? Entonces, por favor, gobierno o quien maneje esto, que den una ayuda, que no nos hundan más de lo que estamos. Buenas tardes y muchas gracias. A usted, Marta, muchísimas gracias por llamarnos. Sabemos y entendemos la molestia o el malestar que está generando esta situación con el cobro excesivo de los servicios públicos. Repetimos, no solo es aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, sino en casi todas las ciudades del país, doctora Marlene. Y Marta nos decía algo importante, y es ponernos tal vez en los zapatos de ellos, porque tienen que utilizar el dinero o el poco dinero que tienen para poder abastecerse de alimentos, para tener que pagar los servicios públicos que vienen costando a veces 2 o 3 veces más de lo habitual que ellos venían pagando. Doctora Marlene.
Sí, Marta decía algo interesante y es que hablaba de que estaban promediando. Yo le creí entender al abogado que no es así como se debe manejar el tema, o sea, que no es promediar. ¿Qué le podemos decir a Marta, abogado? Ella tiene la razón. Resulta que la ley 142, vuelvo y repito, en su artículo 146 maneja que el consumo y la medición del consumo es el elemento principal en el contrato de prestación de servicios. Entonces, por esta razón, ¿qué se puede hacer? Cuando lleguen cobros excesivos o cobros en en locales o en inmuebles donde estén funcionando negocios y que no se abrió el negocio, se puede realizar un derecho de petición, ¿sí? Invocando el artículo 23 de la Constitución Política Nacional. Digamos que el documento es sencillo como tal, pero lo principal es manifestar en la petición que por favor revisen la facturación en cuanto a que se cobró un servicio no prestado. Eso le pueden, le pueden en el derecho a petición manifestar que se acogen al artículo 146 y al artículo 148 de la ley 142. El 146 es el que dice que se debe medir el consumo y el 148 es el que dice que las facturas no pueden cobrar un servicio no prestado. Es que prácticamente eso es lo que está sucediendo en ese caso. Ahora, en el caso de los usuarios residenciales, también puede ser el mismo derecho de petición y hay que mirar cuánto fue el aumento para ver si clasifican la desviación significativa y sería el mismo derecho de petición interponiéndolo ante la empresa de servicios públicos y manifestándolo en el acápite de petición que se acoge al artículo 149 de la ley 142 en cuanto a que se presentó una desviación significativa y que por esa razón solicita que la empresa reajuste la factura. Eso individualmente. Muy bien, abogado, muchas gracias. Tenemos mensajes a través de WhatsApp también que nos están escribiendo los televidentes con algunas preguntas, quejas y peticiones con respecto al tema del día de hoy. El televidente nos dice de la siguiente manera: muy buenas tardes, gracias por su valioso programa. Mi problema es con el acueducto de Bucaramanga. Si los señores que revisan los contadores se dan cuenta que un contador se encuentra en mal estado, yo creo que son las personas más adecuadas para informarle al usuario, ya que uno confía en ellos y uno nunca está pendiente de las lecturas. Uno lo que hace es pagar y, oh sorpresa, que encuentro en mi recibo una lectura diferente al contador. Ejemplo, en el recibo aparece 2.850 y en el contador 1.206. Y llamo al acueducto y la información que me dieron fue: señora, su contador desde hace mucho tiempo está dañado. ¿Cómo me pueden estar cobrando un servicio sin contador? Bueno, es la inquietud de la televidente, doctora Marlene. La diferencia es muchísima, son más de 1.000 metros los que aparecen de diferencia allí con el consumo de acueducto, sobre todo con el caso que nos presenta la señora, y tiene toda la razón de molestarse del por qué no le avisan antes que el contador está fallando. Entonces, ¿qué es lo que le están cobrando a esta usuaria? Sí, ahí me surge la inquietud, porque uno puede revisar el contador, uno puede destapar y mirar, pero uno no sabe si el contador está funcionando bien o no. No es obligación en este caso de la persona que va a hacer la visita avisar que el contador está mal, o cómo hace la señora para saber que el contador está malo. ¿Me pasan la pregunta? Sí, señor. Le trasladamos la pregunta que hace la televidente. ¿No es obligación de la empresa avisarle al usuario que su contador está malo? Hay una situación. Las redes que pertenecen al inmueble, el contador es precisamente como la frontera entre las redes que pertenecen al inmueble y de ahí en adelante son las redes públicas. Entonces, el contador es de las redes del propietario o del usuario de ese inmueble. Por esa razón, él debe estar también pendiente. Hay una doble obligación, tanto del propietario o del arrendatario, pues, el que está usando, el suscriptor usuario que está utilizando el inmueble, debe tener esa, digamos, previsión de revisar sus medidores también, al igual que la empresa. Ahora, si el medidor está en malas condiciones y está dando una lectura diferente a la que le están facturando, pues obviamente que él puede acudir a una reclamación en atención a los fenómenos que yo le manifesté ahorita, porque es que si el elemento principal es el consumo, artículo 146, ¿por qué razón la empresa Acueducto Metropolitano de Bucaramanga le está cobrando le está facturando
esos metros o ese consumo con un contador que ellos mismos están certificando que está dañado. Entonces él puede acudir a una queja. Lo más seguro es que la empresa le mande a cambiar el contador y que le cobre el contador en la facturación, ¿sí?, siguiente, pero él tiene derecho a hacer esa reclamación porque no le están facturando de acuerdo con el 140, no le están recogiendo la lectura del consumo y no le están facturando. Están contraviniendo el artículo 146 y el artículo 148, que voy a ser muy repetitivo en esos artículos porque esos son los fenómenos que se están presentando en este momento. Existen otros, pero esos son los de este momento. Muy bien, vamos a saludar rápidamente a Carmenza, que está también con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Carmenza, buenas tardes. Doctores, muy buenas tardes, muchas gracias por su programa. Doctor, una preguntita. Nosotros tenemos un local comercial, no se ha podido abrir y no han podido tomar lectura de la energía eléctrica, ¿no? Ni lectura sobre todo eso, ¿no? Y resulta de que me llegó por 680,000 pesos el recibo de la luz. Eso está cerrado desde que empezó la pandemia, desde marzo 17. Y resulta de que eso me está llegando de 600 y pico mil. Alto. En ese caso, ¿qué debo de hacer? Muy bien, Carmenza, este cobro que usted me dice es o le está llegando es por todo el tiempo que ha estado cerrado el negocio. Por el tiempo que está estado cerrado, doctor. Yo quiero saber una cosa, ¿cómo se va a pagar esos servicios? Nosotros no podemos ir a cancelar puesto que no estamos fluyendo porque el... Carmenza, sí, doctor. ¿Y normalmente cuánto pagaba usted en el local de servicio de energía? Yo pagaba 300. O sea, se le duplicó. Sí, doctor, lo que pasa es que están cobrando abril, mayo y esto y ya va como en 900,000 pesos. Y no está funcionando el local, es algo bastante ilógico, Carmenza. Todo el comercio está cerrado, todo el comercio, nosotros no hemos podido ir a abrir. Muy bien, Carmenza, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, Carmenza, pero la invito para que se quede ahí pegada a nuestra señal, porque al regreso de la pausa nuestros abogados le estarán dando respuesta a su inquietud o le estarán dando algún tipo de asesoría de lo que puede hacer usted sobre cómo pagar este servicio, si lo debe pagar y cómo debe hacer. Pausa en Actúa en Derecho y ya continuamos con más con el tema del día de hoy, el aumento en las tarifas de los servicios públicos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Actúa en Derecho y hablando acerca de las altas tarifas que se están cobrando por los servicios públicos. Y habíamos quedado pendientes de la respuesta para nuestra televidente Carmenza, doctora Marlene, quien nos manifestaba que normalmente pagaba 300,000 pesos en su local comercial, pero desde que inició la pandemia, pues el local está cerrado, no están haciendo uso de la energía eléctrica y el recibo les está llegando por 600,000 pesos. Me dice que la deuda más o menos debe estar promediando los 900,000 pesos y no sabe qué va a hacer, doctora Marlene. Abogado, hemos dado mucha información y de pronto las personas están un poco confundidas. En este caso específicamente, la señora dice, el local está cerrado y sin embargo el consumo se me ha duplicado. En este caso, ¿qué hacer? ¿Cuál es el camino a seguir y cuál es el artículo que debería invocar nuestra televidente para presentar su derecho de petición? Bueno, en este caso la señora debe hacer un derecho de petición que lo puede interponer ante la empresa personalmente o con las restricciones que hoy es más factible de la siguiente manera, que puede ser por medio de correo electrónico, por la página de internet de la empresa de servicios públicos, puede interponer el derecho de petición. Y en este derecho de petición manifiesta que ella no utilizó el local y que por esa razón el servicio no debería llegar. Si es energía debería llegar en ceros, si es acueducto de alcantarillado debe llegar nada más el cargo fijo, ¿sí? Porque el consumo no se dio. Y manifestar el artículo 146, que es el que habla de la medición de los servicios públicos mediante los instrumentos de medida, o sea, por el medidor, no cobrar por promedio, es el 146. Y además de eso, poner el artículo 148, que es el que dice que no se puede cobrar o facturar un servicio no prestado. En este caso, ellos le están facturando un servicio que efectivamente no le están prestando. Entonces, artículos 146 y 148. Algo que yo quiero acotar también, y es que al final de la reclamación, de la petición, deben poner que se acogen al artículo 155 en atención a que
el artículo 155 le permite que no le suspendan el servicio público mientras está haciendo la reclamación. A pesar de que ahorita el gobierno nacional, mediante un decreto, ordenó que no se cortaran ni se suspendieran ningún servicio público, como esto, no sé si el gobierno ahorita prorrogue otros 3 meses más la medida y por esa razón pues se extienda ese beneficio, pero si no lo prorroga, sí es bueno dejar ese artículo, manifestarlo para que no vengan a suspenderle el servicio mientras la reclamación se está dando. Muy bien, abogado, entonces la respuesta en primera medida, y doctora Marlene, la recomendación a nuestra televidente que nos llamaba, a Carmenza, es que no pague lo que le ha llegado en el recibo por el momento y que haga el derecho de petición. Doctora Marlene, si es lo que entendí. Sí, claro, pero entonces, como a pesar de que el gobierno ha dado la orden, pues, de que los servicios públicos no se corten, se están cortando, entonces decía el abogado, hay que acogerse al artículo 155 de la Ley de Servicios Públicos, que dice que mientras se esté surtiendo la reclamación, no se va a cortar el servicio. Exacto, esa era la inquietud. Entonces, la verdad que pues... Sí, para los televidentes que están pasando por esta situación y que sienten que el servicio es exagerado o que no es lo que corresponde, sobre todo también como el primer caso también de la señora que nos decía que le dijeron que el contador estaba dañado y no estaba tomándose la medida correcta, pues esta situación, según la recomendación por parte del abogado invitado en la tarde de hoy, es que pasen un derecho de petición acogiéndose a los artículos que ha entregado el gobierno nacional precisamente para este tipo de reclamaciones. Tenemos otro televidente en línea. Vamos con un mensaje de WhatsApp que nos escriben a esta hora de la tarde, precisamente nuestros televidentes haciendo este tipo de reclamaciones con el tema de los servicios públicos. El televidente nos dice: buenas tardes, somos habitantes del barrio Transición, sector 5, esto en el norte de Bucaramanga. Somos personas de estrato 1 y estamos muy preocupados por el alza injustificada del servicio de gas. Sencillamente la empresa Avanti respondió que ese era el consumo y que teníamos que pagarlo, pero me parece una exageración. Una factura llegue casi al triple de su valor normal. Esto es lo que nos dice la denuncia desde Transición 5, entonces les están cobrando casi el triple de lo que ha llegado por parte del servicio de gas. Y saludamos también a Gerardo Orduz, que está con nosotros a través del 648-4820. Gerardo, buenas tardes. Gerardo, buenas tardes, le escuchamos. Bueno, tenemos algún inconveniente ahí con Gerardo, que estaba esperándonos en nuestra línea telefónica, doctora Marlene, pero pues la petición es la misma. Y en este caso los habitantes del barrio Transición 5, allí en el norte de Bucaramanga, manifiestan que el servicio del gas les está llegando triple el valor del que venían pagando. Entendemos, y esto lo analizábamos en programas anteriores, que tal vez por el hecho de estar todo el tiempo en la casa el consumo podría aumentar, pero no siento que triplicar la factura sea el consumo real que estén hoy por hoy gastando los santanderianos y norte santanderianos, doctora. Esta es otra de las situaciones que nos planteaba el abogado. Una es cuando no se está utilizando el servicio y están cobrando de más, lo están duplicando. Este abogado es el caso contrario, cuando dicen que es que el consumo se ha disparado, pero no es cierto. Entonces, esta es la otra posibilidad que usted nos planteaba. ¿Qué hacer en este caso? De acuerdo, muy bien. Igualmente se interpone el derecho de petición, pero esta vez se invoca el artículo 149 de la ley 142 del 94, mirando el incremento del consumo, cuánto es el porcentaje. Si es 3 veces, es más o menos un 300%, porque hay unas... por ejemplo, en el tema de gas, se tiene para los estratos que consumen menos de algo así como 3 metros cúbicos o 4 metros cúbicos, ahorita no me acuerdo muy bien, pero es como menos de 4 metros cúbicos, la desviación significativa debe ser más de casi del 80%. Entonces debería, en este caso como el señor que le llegó 3 veces, es un 300%. O sea, él sí tiene la posibilidad de reclamar por desviación significativa. Y también ahí igual él tiene que manifestar el 146 porque ese es muy importante por el tema de la medición como tal. Bien, está con nosotros a través del 648-4820 Luis Alberto. Luis Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me los han tratado? Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama?
de Bucaramanga, norte de Bucaramanga, al barrio Alto del Progreso. Muy bien, bueno, Luis Alberto, cuéntenos cuál es su situación, en qué le podemos ayudar. Bueno, yo quiero hacerle una preguntita, jefe. Sobre todo al abogado. Nos obliga a pagar estos servicios que nos cobraron el 400 y el 500%, nos obliga a pagarlos. Y pueden ser sabedores, personas de expresión, si ustedes saben qué fue lo que pasó en Gas Oriente para que llegaran estos recibos así tan altos. Esas dos preguntitas son nomás. Muy bien, muchas gracias, Luis Alberto, por comunicarse con nosotros. Doctora Marlene nos manifiesta nuevamente desde el norte de la ciudad de Bucaramanga, por una parte el tema del servicio de gas, que está llegando bastante caro, y por otra parte los otros servicios que llegan hasta con el 400 o 500% superior a lo que venían pagando los televidentes. Sí, claro, es que precisamente se supone que no deberíamos pagar porque están desfasados, pero aunque el gobierno ha dicho que no se deben suspender, se están suspendiendo. Entonces, los usuarios están en una encrucijada, abogado. Yo sugería, no sé, si acudimos a la Superintendencia de Servicios Públicos de manera directa, ¿no se podrá hacer algo? Claro, doctora, claro que sí. Pero yo digo que en principio es bueno que la gente haga la reclamación individualmente y posteriormente, ¿qué sucede con esta petición? Por favor, voy a extenderme un poquitico para que entiendan bien la reclamación. Se hace el derecho de petición, se interpone por cualquiera de las dos vías, en sede de la empresa directamente o mediante un correo electrónico. Después, la empresa tiene, de recibido este derecho de petición, tiene 15 días hábiles para resolver este derecho de petición. Entonces, esos 15 días hábiles la empresa le va a contestar. Lo más seguro que le contesta es que no tiene razón y le llena una serie de normas que usted queda asustado. Pero ella le debe conceder los recursos de ley. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque he encontrado en Medellín y en otras partes del país y aquí también que la empresa no le dice cuáles son los recursos de ley y le está cercenando unos derechos y por tanto habría silencio administrativo positivo. Pero bueno, los recursos de ley, una vez notifiquen la contestación de la empresa, la persona tiene 5 días hábiles para interponer estos recursos de ley. ¿Qué es lo importante en los recursos de ley? Que en la referencia diga, interpongo recurso de reposición en sede de la empresa y en subsidio de apelación para ante la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Por qué esta fórmula sacramental? Porque si usted no pone el subsidio, el de apelación, la empresa le resuelve el de reposición y confirma su decisión y hasta ahí le llega su reclamación. Entonces, si usted pone esa fórmula sacramental, la empresa está obligada a darle traslado para que resuelvan el recurso de alzado de segunda vara la Superintendencia de Servicios Públicos, que es el superior jerárquico y quien resuelve estas reclamaciones individuales. Ahora, puede que en este momento, y de hecho, no solo la superintendencia, sino que el gobierno nacional, a través de su ministerio, la ministra de Energía, el ministro Malagón, del Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Territorio, ellos están saliendo a los medios de comunicación, lo mismo que la superintendente de Servicios Públicos y muchas entidades, a hablar de este tema. Es un hecho notorio, o sea, es una situación que todos tenemos y todos estamos en este asunto. Entonces, no se pueden hacer los de la vista gorda las autoridades ante esta clase de reclamaciones, porque esto nos está afectando a los estratos 1, 2 y 3, 4, 5, 6, a la gente que tiene industria, a la gente que está en el comercio. Muy bien, tenemos más mensajes y tenemos también otro televidente en línea. Vamos primero con el mensaje de WhatsApp que nos escriben los televidentes ahora desde el municipio de Girón. Nos dice el televidente: buenas tardes, se pagó el recibo de luz en abril y llega doble otra vez cobrando algo que ya se pagó. La empresa de la electrificadora en Girón no está atendiendo. ¿A dónde se hace la reclamación? Nos recuerda el televidente que nos escribe desde el municipio de Girón. Ese es por parte del televidente con respecto al mensaje. Pero vamos también a saludar a Ercilia, que está con nosotros a través del 648-4820. Ercilia, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Desde dónde nos llama, Ercilia? De Bucaramanga. Bueno, cuéntenos cuál es su caso, Ercilia. ¿En qué le podemos ayudar? Hace 6 años vengo presentando doble facturación de servicio de aseo. Hace 2 años pasé un derecho de petición a limpieza urbana pidiendo que me retiraran y me hicieran la devolución del dinero que había pagado. Me llegó la respuesta a mi favor,
que sí, que ya no pertenecía a limpieza urbana, que el dinero no me lo podían devolver porque ya no tenían derecho a devolver eso. Y resulta que pasó un año, bueno, me llegó la respuesta por escrito y con eso iba y pagaba en la electrificadora el servicio y me descontaban lo de aseo. Así duré 2 años y ahora, este año en enero ya no me recibieron en la electrificadora eso porque eso ya estaba muy viejo y yo volví, hice otro derecho de petición y pregunté que por qué no me sacaban de la electrificadora, por qué me seguía llegando el cobro. Y me dijeron que no, que ellos ya habían pasado la orden a la electrificadora, que era en la electrificadora donde no me retiraban. Hablé en la electrificadora y me dijeron que no, que la que tenía que retirarme era limpieza urbana. Y esta es la fecha y no he podido hacer nada. O sea, sigue pagando doble el servicio de aseo y en el servicio del agua. ¿Y por la plata que ya había pagado no le han respondido? ¿Le dicen que no devuelven más plata? No, que no me devuelven la plata. Bueno, Ercilia, delicada su situación, doctora Marlene. Ahí, Ercilia, ¿qué podría hacer para poder reclamar o que de una vez por todas o una empresa o la otra le quite el cobro de este servicio y no tenga que estar pagando doble? Pues ahí vamos a preguntarle a nuestro abogado porque la tienen, como se dice, como un ping-pong. Una empresa le dice que la otra y la otra le dice que no. Entonces, en este caso, que es otro asunto, ya esto se trata de un traslado, ¿qué puede hacer específicamente, abogado, nuestra televidente? ¿Cuál es la vía, el paso a paso que debe seguir? Sí, doctora. Antes voy a contestar rapidito las 2 preguntas anteriores que no las contesté. Que la una, que el del señor que llamó, es el 155 que dice que no le pueden cobrar mientras esté haciendo una reclamación. Entonces, la empresa no le puede cobrar mientras esté haciendo una reclamación hasta que no se defina. Y la señora que preguntó qué puede hacer porque no hay oficinas de la electrificadora, pues por la página de internet puede interponer la petición. Ahora sí vamos con la señora del aseo. Este caso es un caso pues aberrante. Porque aquí hay una situación. El artículo 150 dice, ya habla de los cobros inoportunos. El cobro inoportuno es que una empresa no le puede cobrar a uno un valor de dejado de cobrar desde que se dio hasta 5 meses atrás, desde que se facturó hasta 5 meses atrás. Pero también aplica para nosotros los usuarios, que no podemos hacer una reclamación si han pasado más de 5 meses de que sucedió el alza, el cobro, el alza, la desviación, el rompimiento, bueno, la reclamación que uno está haciendo. En el caso de ella le están haciendo una doble facturación, le están facturando la empresa electrificadora de Santander, está con limpieza urbana facturándole el aseo, pero a su vez también el acueducto metropolitano le debe estar cobrando el servicio de aseo con otra empresa, no sé si con Piedecuestana, donde ella esté, ¿sí? Entonces hay un doble cobro que le están haciendo. Ella hace la reclamación y la empresa Limpieza Urbana hace un año fue que me dijo ella que había salido concediéndole esta solicitud y la sacan supuestamente, pero la electrificadora le sigue cobrando el servicio de aseo. Entonces ella debe, con esa resolución, porque es una resolución empresarial, las empresas de servicios públicos emiten resoluciones, son actos administrativos, son a veces gente privada, gente mixta y gente que es del sector oficial que por prestar los servicios públicos domiciliarios están emitiendo actos administrativos. Esa es una resolución que le notificó. Ella le puede interponer una acción de cumplimiento. ¿Para qué? Para que efectivamente vincula a la electrificadora de Santander y a la misma empresa Limpieza Urbana para que se dé la desvinculación total del sistema de la electrificadora de Santander y posteriormente realice una petición solicitando la devolución del doble cobro que está demostrado, ¿sí? Aplicando aquí realmente desafortunadamente aplica la ley 142 y solo podría reclamar desde que haga la reclamación hasta 5 meses atrás. Muy bien, abogado, muchas gracias. Vamos a invitar a nuestros televidentes y a ustedes dos abogados a que hagamos una nueva pausa comercial aquí en Actúe en Derecho y al regreso estaremos con la parte final de nuestro programa, continuando dándole solución o algún tipo de asesoría a nuestros televidentes con respecto al tema del día de hoy, el aumento excesivo en el cobro de los servicios públicos. Ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúe en Derecho y respondiendo las inquietudes de nuestros televidentes. Tenemos un mensaje de WhatsApp a esta hora de la tarde donde nos siguen preguntando y cuestionando algunas situaciones con tema de los servicios públicos. Nos dicen: buenas tardes, soy de Girón.
Nuestra queja es, el recibo de gas del mes pasado pagamos 30.000 y el de este mes llegó en 84.000 pesos. La respuesta de la empresa es que están promediando que lo mejor es pagar si no lo cortan y vale 52.000 la reconexión. ¿Qué hacemos? Bueno, doctora Marlene, esta es una encrucijada real en la que se encuentran nuestros televidentes porque los amenazan con cortarles el servicio, cosa que ha sido prohibida por parte del gobierno nacional, y por otra parte, pues la reconexión resulta teniendo también un valor exagerado para lo que pueden pagar los usuarios que hoy por hoy están tratando de sus ahorros que les alcance, pero para comida en medio de este aislamiento preventivo obligatorio. Abogado, difícil situación, digamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer nuestros televidentes? Pero algo que sea como inmediato. No sé, se me ocurre lo que le decía, acudir a la súper, en fin, porque sabemos que pues las acciones se demoran y máxime que los juzgados están cerrados. Entonces, ¿qué podrían hacer de manera, digamos, inmediata? ¿Hay alguna solución inmediata? Yo considero lo siguiente, doctora y televidentes, doctor John, que como esta situación es una cuestión que estamos viviendo todos, en el evento en que las personas se den esa clase de abusos, porque por ejemplo yo hasta ahora gracias a Dios no me ha ocurrido, pero lo que he escuchado tanto en Medellín como acá es que algunos sectores les han subincrementado de una manera muy dura el servicio. Entonces, para mí, los derechos de petición reclamando con estos fenómenos, que son los que efectivamente tiene la ley 142, dicen más porque es que una empresa de servicios públicos también le mira, la Superintendencia de Servicios Públicos maneja el Sistema Único de Información que se llama SUI y es donde se reportan todas las actuaciones de las empresas. Y ellos están mirando las gestiones de calidad, son como unas como calificaciones que le dan a las empresas, y todas esas empresas que tienen reclamaciones inusitadas, pues obviamente les van a llamar al orden, ¿sí? En este caso, pues sería bueno que la gente realmente iniciara realizando las reclamaciones, o sea, los derechos de petición son instrumentos que nos los dio la Constitución Política Nacional, es un derecho fundamental y debemos utilizarlo, inclusive los recursos en su momento, porque es que aquí hay que hacer la reclamación, como yo les dije, hace el derecho de petición, son 15 días hábiles, 5 más para los recursos y después de eso resuelven en 15 días, posiblemente vaya a la súper, y eso más o menos es una demora entre 2 meses y medio y 3 meses tendría que la Superintendencia de Servicios sacar las resoluciones, y esta sería la forma de llamarle la atención. De hecho, ahorita no vería yo otra forma porque, por ejemplo, vamos a interponer una acción de grupo en este momento, una acción popular. La acción popular debería ser por el derecho al acceso a los servicios públicos, no sería la vía, sería la acción de grupo, pero en este momento los despachos no están los términos no están suspendidos. Entonces, por esa razón, esa acción no se podría interponer ahorita. Y la otra sería como hacer un hecho notorio de parte, por ejemplo, las personerías están encargadas de manejar los derechos de los usuarios. De los señores personeros deberían hacer una comunicación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, ante los ministerios que vigilan esos sectores, para que de verdad tomen cartas sobre el asunto, porque es que no va a pasar allá de un tema en lo que se manejan en los noticieros y en todos los programas, pero cuando ya pase el tema de la pandemia, o no la pandemia como tal, sino al menos los estados de excepción, va a dejar de ser un tema y la gente se va a quedar callada y eso va a quedar así. Entonces yo los invito a que reclamen por medio del derecho de petición, que es la vía más rápida que tienen, y tenemos las páginas de internet que podemos por medio de esas páginas realizar las reclamaciones. Cuando abran ya los despachos judiciales, la acción de grupo, la posibilidad de instaurar la acción de grupo. Sí, señora, sí, doctora, la posibilidad existe siempre y cuando haya una variación en la tarifa. Por ejemplo, en el tema del acueducto alcantarillado de aseo, sí, el acueducto metropolitano cambió la resolución, o sea, le interpuso un tema tarifario que no cabía, hizo un cambio como tal, y eso incrementó la tarifa. Entonces habría la posibilidad de interponer una acción de grupo, pero ojo, eso tendríamos que estudiarlo después de que pase este fenómeno, porque ahorita en este momento, como entramos hace poco,
y ellos realmente no sabemos cuál es la resolución que está aplicando. Eso sí, estoy en mora porque pues yo estoy trabajando en Antioquia, estoy más pendiente de PM, pero acá de PM, con AMB es interponer derecho de petición a ver cuál es la tarifa que está utilizando y mediante qué resolución para saber si está aplicando la que debe ser. Y si está aplicando la que debe ser, pues no podremos interponerle ninguna acción de grupo. Pero si no está aplicando y está aplicando otra, efectivamente, porque ahí vendría un cobro no autorizado. Bueno, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo en la tarde de hoy en nuestro programa. Alcanzamos a recibir, me dice nuestra producción, la última llamada. Vicente, buenas tardes. Sí, buenas tardes, John. ¿Desde dónde nos llama, Vicente? Barrio Buti, Bucaramanga. Bueno, cuéntenos, Vicente, rápidamente, ¿cuál es su situación? Rápidamente, doctor, al doctor Uriel, un saludo especial, a la doctora Marlene. Lo siguiente, de verdad que es imposible comunicarse uno con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, con el EMPAS y menos con la EMAT. ¿Sí? Casas desocupadas y están cobrando lo normal, no hacen ese descuento por estar desocupada. El no consumo, por ejemplo, de la recolección, de disposición final, de comercialización, de limpieza urbana y tratamiento de lixiviados. Una casa desocupada deberían de no tenerle en cuenta esos valores. Y segundo, de pronto no es el programa de hoy, pero sí pedirle el favor, ya que el doctor Uriel mencionó la personería, a ver si por medio de ustedes, John, nos consiguen el número de personería, porque es que el número telefónico, la alcaldía quedó vacía, no hay atención ni en protección del consumidor, ni en personería, ni en la Secretaría de Protección y Medio Ambiente. Son 3 secretarías que se deben utilizar en forma urgente y no contesta nadie, no hay un teléfono especial para que por medio de ustedes mañana o pasado mañana nos lo consigan, porque es que el de personería es importantísimo, como decía el doctor. Allá hay que llevar todas las copias de las querellas, de los derechos de petición, que yo sé que en la personería actúan y hay diferentes personeros, delegados, sí, que son los encargados de esas cuestiones. Ya. Muy bien, Vicente, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Quedamos comprometidos y en deuda con usted de mañana en nuestro programa entregarle el número de la personería al que pueden acudir nuestros televidentes para resolver sus inquietudes. Muchas gracias a nuestro abogado invitado en la tarde de hoy, el abogado Uriel, especialista en Derecho Administrativo, por acompañarnos y por ayudarnos a dar algún tipo de asesoría a los televidentes. Doctora Marlene, mañana tenemos una nueva cita a partir de las 2 de la tarde. Mañana a las 2 de la tarde nos vemos. Que pasen un feliz resto de tarde.